Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de ¿aprobarán este plan C de la reforma migratoria? Vamos a ver los diferentes aspectos que giran en torno a este proyecto y qué puede suscitarse en los últimos días que le queda al Congreso, específicamente al Senado, pero mucho más exclusivamente a los demócratas. Es decir, es un último paso, es una última oportunidad que le queda al plan C de la reforma migratoria en el cual se beneficiarían millones de indocumentados, millones de personas que pudiesen venir a los Estados Unidos, inclusive pues para evitar todos este congestionamiento que existe en los consulados, embajadas, se recuperarían residencias permanentes que no se han usado por muchos años, desde 1992 hasta el 2021. En fin, esta sería una gran reforma migratoria y es por ello que pues por supuesto no es un tema fácil. Vamos a analizar poco a poco qué es lo que sucede dentro del seno pues, de este cuerpo del Congreso de los Estados Unidos y qué posibilidades tendría finalmente el Senado de aprobar este proyecto de ley que pues obviamente beneficiaría a millones de personas aquí en los Estados Unidos y que hace parte pues por supuesto del proyecto de infraestructura económica de los Estados Unidos de América. Ya regresamos con este importante tema de contenido. Les habla su abogado de inmigración Luis Victoria, ya cerca del final de este año y también cerca de saber si finalmente vamos a contar con una reforma migratoria y saber también de igual manera si le va a llegar ese regalo de Navidad a millones de personas alrededor de los Estados Unidos, es decir, aquí en los Estados Unidos y también quizás alrededor del mundo, porque indirectamente también se van a beneficiar personas que están esperando sus visas de inmigrante en los consulados y embajadas. Estamos hablando aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos. Hoy es diciembre 9 del 2021 y quizás se está proyectando que antes de Navidad, antes del 24, estaríamos hablando que ya puede existir, tiene la posibilidad de que el Congreso pues dé una respuesta, especialmente del Senado, si aprueban esta reforma migratoria o qué es lo que va a suceder con pues toda esta proyección que se está dando desde hace meses que le estamos dando seguimiento y pues obviamente todos estamos en la expectativa. Y los demócratas son esencialmente los más interesados en que pase esta reforma, puesto que es el presidente Joe Biden quien ha impulsado esta reforma y desde su candidatura, por supuesto, era uno de los puntos importantes que pues en realidad lo llevaron a él a la presidencia. Estos elementos relacionados con la reforma migratoria y la posibilidad de que millones de indocumentados se legalicen aquí, no ciudadanos, tengan la posibilidad ya de obtener un alivio, por lo menos, si no definitivo, por lo menos parcial, para que estén aquí dentro de los Estados Unidos de manera legal. Sabemos que ha recibido muchas críticas el presidente Biden, puesto que no ha habido sustancialmente una reforma hasta el momento, después de este año que hemos visto casi que prácticamente ya un año no se ha visto sustancialmente un cambio respecto de la inmigración aquí en Estados Unidos. Pero también es cierto que pues, el presidente no es todo el gobierno. Recordemos que existen tres ramas del poder público, la ejecutiva, que es la que lidera el presidente, y por supuesto el commander in chief, el jefe máximo de las fuerzas militares, y pues tiene que ver también con las políticas públicas de inmigración, es decir, todas las políticas y reglamentaciones que tienen que ver con la relación con otros países del mundo. Pero también existen otras dos ramas del poder público, la judicial y la legislativa. Y en este momento la legislativa, por supuesto, es la que tiene que ver con la aprobación o no de este proyecto de ley que tiene relación directamente con la inmigración. Es decir, es parte, es apéndice de ese proyecto de reconciliación que está destinado a la infraestructura de los Estados Unidos de América. Y como podemos observar aquí, pues hay senadores como el líder de la mayoría del Senado, Richard Durbin, que es uno de los
pues, senadores más famosos que existen aquí en Estados Unidos, que está precisamente a favor de esta reforma migratoria. Pero aquí pues vamos a analizar que también hay senadores que están pues en una parte neutral a pesar de que son demócratas y otros que tienen pues una tendencia mucho más, vamos a decir, como tendiente a que se realice una reforma más sustancial, es decir, que conduzca a la ciudadanía como la representante Alexandria Cortés, que vamos a ver cuáles son las posiciones de cada uno de estos congresistas y que al final vamos a saber si pues existe esa expectativa de si sí o no se va a pasar esta reforma. Este es un artículo que pues el New York, perdón, el Los Angeles Times, pues hizo a través de todo este análisis de los congresistas y vamos a ver primero que todo qué significa ese puesto, esa función de la parlamentaria, ese pues exactamente elemento que tiene que ver con si puede o no pasar este tipo de proyectos de ley en relación con los proyectos de reconciliación que tienen que ver directamente con los presupuestos, con los planes de presupuestos de la infraestructura de los Estados Unidos. Aquí entonces estamos viendo que la parlamentaria, en este caso Elizabeth McDonough, este es un puesto, es una función que cumple exactamente con la interpretación de las reglas que se tienen que llevar a cabo en el Senado para poder pasar un plan de reconciliación. En este caso, ese plan de reconciliación de la infraestructura, que es meramente económico, tiene como tal el plan de inmigración también, es decir, su elemento de inmigración allí. Y eso es lo que nosotros, los que pues obviamente estamos muy interesados en que muchos se beneficien de este elemento de inmigración, pues pase finalmente el estudio que está haciendo la parlamentaria. La parlamentaria esencialmente cumple tradicionalmente una función esencial del Senado con el propósito de garantizar de que se cumplan las reglas del Senado para finalmente no violar dichas reglas y que pase un proyecto de ley como en este caso el de la reconciliación. El Senado, pues esencialmente los demócratas en este caso han señalado una nueva voluntad de considerar cómo sortear un fallo en caso tal de que la parlamentaria no pues pase este nuevo plan C como tal, y entonces hay algunos de los senadores demócratas que están estimando la posibilidad de obviar el mandato o finalmente la decisión de esta parlamentaria. Entonces ellos están observando si a través de esta estrategia que están pensando política, pues obviamente puedan incluir el proyecto de inmigración en el gasto social, es decir, en el proyecto de reconciliación. Se espera entonces que esta parlamentaria, la parlamentaria Elizabeth McDonough, se pronuncie en breve, es decir, estaremos muy pendientes cuál es la pronunciación de esta senadora, perdón, de esta parlamentaria en el Senado para efectos de saber cuál es el paso a seguir. Es decir, si ella aprueba que no hay ninguna violación en el proyecto de reconciliación, entonces estaríamos hablando de que hay algo positivo en relación con ello. Entonces, sobre si este plan C, o sea, esta tercera ya propuesta, como lo hemos analizado durante todos estos meses, quizás ya semanas, pues proporcionaría permisos de trabajo para protección temporal contra la deportación de inmigrantes que entraron pues de manera indocumentada y se cumple este proyecto con las reglas del Senado para efectos de aprobar dicho paquete. Ya ella ha rechazado dos veces anteriores los planes A y B. Ahora estamos en el plan C, como todos lo sabemos. El líder de la mayoría, que se denomina el Richard J. Durbin, es un defensor de la reforma migratoria y desde hace mucho tiempo dijo que apoyaría la anulación de la parlamentaria si falla contra su última propuesta. Él dijo, yo votaría por eso, dijo Durbin en una breve entrevista y espero que no llegue a eso. Es decir, vamos a ver más adelante que este no sería un objetivo muy interesante para los demócratas o ir en contravía de las decisiones de la parlamentaria. El senador Durbin agregó que anular esa decisión de la parlamentaria se había considerado una posibilidad remota porque esencialmente es muy significativo para el Senado este valor, es decir, esas decisiones que tome la parlamentaria para que no haya una violación esencialmente en el Congreso, en el Senado. Y en las últimas semanas, pues Durbin calificó repetidamente la idea pues de que esto suceda.
y todavía está pensando al respecto. Asimismo, el senador Durbin, a medida que la perspectiva de promulgar este proyecto de ley único como una generación sin ninguna política de migración significativa se vuelve más cercana, es decir, algunos demócratas están analizando el tema de nuevo. Estas posibilidades no ocurren muy a menudo, es decir, obviar las decisiones de la parlamentaria y hacer caso omiso de dicha decisión de la parlamentaria, entonces requeriría como un mínimo de apoyo de 48 demócratas del Senado y 2 independientes que forman parte de ellos. Durbin, quien es responsable de realizar ese seguimiento, esa cohesión entre estos senadores, dijo que ya están cerca de los 50, es decir, que existe posibilidad, así no se apruebe por parte de la parlamentaria, que pasara esa reforma en caso tal, según lo que expresa el senador Durbin, no se dé esa aprobación de la parlamentaria. Por otro lado, existen senadores demócratas que inclusive son más centralizados, es decir, no están tan tendientes como por ejemplo la representante Alexandria Cortés, son más neutrales. Entonces, este senador Joe Manchin es uno de los demócratas senadores más conservadores de la Cámara, que se opone rotundamente a que no se tenga en cuenta la decisión de la parlamentaria, es decir, no va a votar a anular la parlamentaria, dijo pues a un centro de noticias de Fox News el mes pasado, y que repitió varias veces que todos saben su decisión cuál sería. Asimismo, el senador Alex Padilla, que es más tendiente a esta decisión, dijo que apoyaría la revocación de la parlamentaria si fuera necesario y lo que sea necesario para hacer esto, dijo. Y para también los demócratas es un conjunto que creo que a medida que pasa el tiempo, a medida que continúan dichas negociaciones, es cada vez más claro e importante revocar dicha decisión, dijo el senador Padilla recientemente. Asimismo, el senador Robert Menéndez, que es uno de los senadores el Partido Demócrata más famosos, dijo, es otro partidario, desde luego que proteccionista de los inmigrantes, y expresó que la modificación o reforma migratoria tiene que tender a darle la ciudadanía a los no ciudadanos, es decir, a los inmigrantes indocumentados, y dijo que estarían todas las opciones puestas allí en la mesa, y entre otras, pues, de revocar, pues, la parlamentaria dijo que espero que no se llegue a eso y que esperaría la decisión final, es decir, está un poco conservador respecto de si apoya o no la parlamentaria. Los demócratas están bajo una intensa presión por parte de los defensores de la reforma migratoria para que se ignore la decisión de la parlamentaria. Es lo más polémico que hay en este momento, y vemos ahora a la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Dice que los demócratas tenemos una trifecta, es decir, la Cámara, el Senado y la presidencia. Y si queremos hacerlo, lo haremos, dice ella. Muchos de estos defensores, como ella, pues obviamente están expresando que la oportunidad para poder hacer una reforma migratoria, y que muchos defensores dicen que la protección con la deportación no es suficiente, es decir, el advance parole, y que el Senado debería volver a su primera propuesta, que fue un camino hacia la ciudadanía para la mayoría, pues obviamente estar satisfechos. Y los demócratas en general, incluso si los demócratas descubren que no tienen una suficiente apoyo para anular la decisión de la parlamentaria, la presión externa podría aumentar la probabilidad de que los demócratas tengan que votar sobre el tema de todos modos. Obligaría a los demócratas a tomar una posición y establecer un precedente potencial sobre si acatarán decisiones de una parlamentaria. Y finalmente, el Congreso, los demócratas advierten que cualquier intento de anular esta decisión de la parlamentaria sería complicado desde el punto de vista de los procedimientos, porque estaría en violación de las reglas tradicionales del Senado. Incluso si todos los demócratas aceptaran ignorar esa decisión, Durbin, el senador que hablábamos anteriormente, indicó que los republicanos, la parte opuesta, podrían anular la disposición con una mayoría simple, es decir, 50-51, simplemente eliminando a un solo demócrata. Es decir, que se complica, dijo Durbin, hay muchos vectores diferentes que se pueden utilizar en este debate, pero tenemos que esperar verlos todos. Esperaremos cuál es la decisión, así que este es un tema de contenido. Por favor, dale like a este video, que es un material de contenido importante para que todos estén informados, para que todos sepamos cuáles son
realmente los elementos que se conjugan, que convergen allí dentro del Congreso, qué significa el Congreso, cuáles son sus componentes, cómo se llega a una ley y qué pues expectativa tenemos en este instante. Como pudimos observar, existen pues digámoslo así, tendencia a ser conservadores. Muchos senadores están expresando que quieren, pues obviamente, esperar cuál es la decisión de la parlamentaria, y también están opuestos a, pues, obviar o mejor no acatar esta decisión de la parlamentaria. Así que son decisiones divididas, esperaremos cuál es esa decisión y de un momento a otro se dará este pronunciamiento por parte de la parlamentaria y allí veremos si definitivamente la reforma migratoria va y el plan pues obviamente sigue adelante, y que millones se beneficiarían con este beneficio pues para todos los no indocumentados aquí en los Estados Unidos. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Les habló su abogado Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad.